Ok, buenas tardes. Como ya les mencioné, el curso del día de hoy va a ser sobre tres tópicos, ¿ya? Es sobre la RM448, sobre el rol de los profesionales de la salud, ¿ya? Los criterios médicos para el retorno o recuperación laboral en los casos de COVID-19 y la revisión práctica de un IPARCER respecto a los riesgos del COVID-19, ¿ya? Iniciamos. Entonces, nosotros sabemos que hay una normativa, que es la última que está vigente, es la 448-2020 del MINSA. Esta norma ha derogado a la norma anterior, que es la 239-2020 del MINSA, que nos da los lineamientos de vigilancia, previsión y control del COVID-19 en el trabajo. ¿Ok? Esta norma sabemos que ha sido aprobada en el 30 de junio del 2020 y esta norma nos está creando, creo, bastantes inconvenientes a todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque ha bajado, digamos, los estándares de la vigilancia de salud de los trabajadores, ¿no? Y está exponiendo a muchos casos al personal o a los trabajadores al riesgo de contagiarse, de contraer el COVID-19 en el trabajo. El marco normativo, como ya sabemos, desde el mes de marzo, se viene aprobando una serie de normas, ya sean resoluciones ministeriales, decretos supremos, guías, en diversos sectores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, a través de la PCM, etc., ¿verdad? Nosotros, entre lo más importante, el marco normativo que necesitamos para el día de hoy, vamos a mencionar lo siguiente. La ley 23.536 es la ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud, ¿ya? En esa norma nos está indicando quiénes son los profesionales de la salud que deben estar a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores en el caso de COVID-19, ¿ya? ¿Qué otra norma importantísima que debemos considerar? La norma 448-2020 del MINSA, la que ya mencionamos, ¿no? Lo que nos da los lineamientos para la vigilancia, previsión y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 en el trabajo. Otra norma que también debemos considerar, que está justamente mencionada en la 448-2020 del MINSA, es la RM377-2020 del MINSA. Esto sobre todo es específico sobre el registro del plan para la vigilancia, previsión y control del COVID-19 en el trabajo, ¿ya? Y también tenemos que considerar la última alerta epidemiológica del MINSA, el código AE 019-2020 del MINSA. Esta alerta es la última que ha salido, ya, en julio, la tercera semana de julio, pero lo más importante que tenemos que saber que es las definiciones vigentes están en esa alerta epidemiológica. Entonces empezamos. El rol de los profesionales de la salud según la RM 448-2020 del MINSA, ¿ya? Nosotros sabemos que la vigilancia de la salud de los trabajadores frente al COVID-19 puede ser desarrollada en una institución pública, privada, ¿correcto? Puede estar desarrollado en una empresa, sí. Puede estar desarrollado en una empresa a cargo de una persona con negocio, también, ¿correcto? Y va a depender del profesional, quien esté en la empresa, de acuerdo a la complejidad de la empresa, ¿ya? Más adelante vamos a ver los centros de tipo de trabajo de acuerdo a la cantidad de trabajadores hay de cada empresa, ¿ya? Entonces, antes para iniciar el curso tenemos que saber estas definiciones que son básicas, ¿ya? Lo que les mencionaba, la ley 23.536, el artículo 6, menciona a los profesionales de la salud. ¿Quiénes son? En esa norma nos habla bastante sobre la carrera de los profesionales de la salud, sobre el cuadro de méritos que tienen que hacer, sobre cuándo se consideran los ascensos, sobre cuáles son el régimen laboral, etc., ¿no? Pero lo más importante que tenemos que considerar acá es quiénes se denominan profesionales de la salud. ¿Quiénes son? El médico, el cirujano dentista, el químico farmacéutico, la obstetriz, el enfermero, el médico veterinario, el biólogo, el psicólogo, nutricionista, el ingeniero sanitario, el asistente social. Todas estas carreras están consideradas como profesionales de la salud. Equivale a decir que todas estas personas, o todas estas personas que tienen estas carreras, pueden hacer la vigilancia de la salud frente al COVID-19, de acuerdo a la norma de la 448, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que saber que la norma 448 va a definir a profesional de la salud como aquella que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores por exposición a COVID-19 de acuerdo al anexo 1 de esta misma norma. Entonces,
la norma nos define, son las personas que van a hacer la función de gestionar o realizar la vigilancia. Ojo, no solamente es ejecutar la vigilancia, sino encargarse de gestionar. O sea, puede ser supervisar, dirigir, puede ser encargar a otra persona que se realice la vigilancia en una forma adecuada, en la forma más óptima para que se cumpla la normativa, ¿ya? El anexo 1 también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La RM 448-2020 del MINSA menciona a su vez también quién es el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo. En todas las empresas hay un responsable del servicio o del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Entonces, este responsable puede ser a su vez un profesional de la salud u otros, o sea, puede ser un ingeniero, puede ser un administrador, puede ser cualquier otra profesión que haya en las empresas, acorde a la complejidad de la empresa. ¿Cómo así? Si es que yo tengo una empresa que es una MIPE y solamente hay menos de 20 personas y no hay ningún ingeniero de seguridad, no hay ningún encargado de seguridad, entonces la persona que asumirá puede ser un administrador, puede ser un técnico, puede ser un profesional de otra carrera, no necesariamente un profesional de la salud. ¿Ok? Entonces, depende esta responsabilidad esta responsabilidad va a depender de acuerdo al tipo de empresa en la que estamos, ¿ya? Este responsable de servicio de seguridad y salud en el trabajo va a cumplir la función de gestionar, o sea, no necesariamente tiene que encargarse de ejecutar el plan, ojo, gestionar o realizar el plan de vigilancia, ¿ya? Acorde a la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, sus funciones, ¿cuáles son? Prevenir, vigilar y controlar los riesgos del COVID-19, ¿ya? Prevenir, vigilar y controlar. Entonces, una definición importante que les estaba mencionando en esta alerta epidemiológica, ¿ya? Porque vamos a tocar, en el transcurso del curso, vamos a tocar muchas veces, ¿ya? Estas definiciones, y tenemos que tocar la definición acorde a la actualidad, ¿ya? Contacto directo. ¿Qué es contacto directo? Según esta última alerta epidemiológica, es cualquiera de las siguientes situaciones ante un caso confirmado. O sea, si es que yo estoy en contacto ante un caso confirmado, ¿quién es? Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de infección por COVID-19 en una distancia menor a 2 metros, incluyendo ya puede ser el trabajo, el aula, el hogar, el asilo, o sea, cualquier ambiente, ¿ya? O sea, si yo tengo una persona en mi casa, ya sea en el trabajo, ya sea en un ambiente social, lo que fuese, y tengo contacto con esa persona a menos de 2 metros y esa persona es un caso confirmado, yo me convierto en un contacto directo. ¿Quién más es un contacto directo? Personal de salud que no ha usado su equipo de protección personal o no lo ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse o dejarle EPP durante la evaluación de un caso confirmado por COVID-19. O sea, todo el personal de salud asistencial, ¿no? Asistencial, que realiza la actividad con casos ya sea sospechosos, sintomáticos, casos confirmados de COVID-19, ¿no? Pero que no utilizan los EPPs en forma adecuada, cuando esos casos se confirman, pasan a ser un contacto directo. O cuando no aplican el protocolo correcto de cómo ponerse los EPPs, de cómo quitarse o cómo desechar los EPPs, se están contaminando con la carga viral del COVID-19, también se convierte en un contacto directo, ¿ya? Esas son las dos definiciones vigentes que debemos considerar y que nosotros debemos partir de ahí. Ojo con esto, porque esta definición es de la tercera semana de julio y la norma, la 448-2020 del MINSA, es del 30 de junio, ¿ya? Y en la norma del MINSA da una definición que es otra, que no es esta de acá, ¿no? Que te dice que debe estar en contacto como mínimo por un espacio de 30 minutos, sin EPPs y todo lo demás. Pero esa definición ya queda obsoleta, ¿no? Porque ya tenemos una alerta, que la misma norma lo menciona, que debemos utilizar la alerta epidemiológica vigente, ¿ya? ¿Y de dónde menciona justamente la norma, la 48? Menciona que debemos hacer la última alerta epidemiológica vigente del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, la CDC de Perú, ¿ya? En esta misma norma también define el caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Ahora es una persona con infección respiratoria aguda que presente tos o dolor de garganta. Otra vez,
infección respiratoria aguda, cualquier tipo de infección respiratoria aguda que presente tos o dolor de garganta, ¿ya? Y al menos uno de los siguientes signos o síntomas. O sea, si o bien tiene tos o dolor de garganta más malestar general, fiebre, cefalea, dificultad para respirar, congestión nasal, se vuelve un caso sospechoso. Cosa que esto se modificó porque antes era una persona con infección respiratoria grave, decía, ¿no? Y antes mencionaba que debía tener tal síntoma y agregarse uno más. Acá ya está cambiando la definición, ¿ya? O sea, cualquier persona que presente tos o dolor de garganta más algún síntoma se vuelve en un caso sospechoso. Ahora, el anexo 1 dice, profesionales de la salud del servicio de seguridad en el trabajo por tamaño de empresa. En cada empresa nosotros tenemos que identificar que de acuerdo a la complejidad de la empresa, se puede clasificar como centros de trabajo tipo 1, ¿no? Tipo 1 que tienen de 5 a 20 trabajadores, pero que no están incluidos en el Decreto Supremo 003-2008 SA, o sea, que no realizan actividades de alto riesgo, ¿ya? Entonces, todas las empresas que son de bajo riesgo, ¿no? Y de 5 a 20 trabajadores, que deben contar como profesional para la vigilancia de salud por exposición al COVID-19. Deben contar como el empleado responsable y a un profesional de la salud, ¿no? O sea, ya estamos hablando que las empresas de 5 a 20, las MIPES, deben contar con profesionales de la salud. Y ya hemos definido también quiénes son los profesionales de la salud, ¿verdad? Los centros de trabajo tipo 2, que realizan actividades de alto riesgo, hasta 20 trabajadores, deben tener su empleado, el empleador como responsable y el profesional de la salud. Los centros de trabajo tipo 3, de 21 a 50, ojo, de 21 a 50, y no te menciona de aquí en adelante actividad de alto riesgo, no, solamente te menciona la cantidad de trabajadores. O sea, los centros de trabajo tipo 3, de 21 a 50 trabajadores, deben tener el empleador y profesional de la salud, ¿ya? Igual siguen siendo algunos MIPES. Centro de trabajo tipo 4, de 51 a 100 trabajadores. Ahí debe haber el empleador y aparece acá la figura de la licenciada en enfermería, ¿no? O sea, todos los centros de trabajo tipo 4 que tienen de 51 hacia adelante deben contar con una licenciada en enfermería, ¿ya? Ojo, licenciada, no bachiller, ni egresada, ¿no? Ni personal técnico, no. Está mencionando bien claro la norma, licenciada en enfermería, ¿ya? Y la pregunta, seguro me la pueden hacer más adelante. ¿Qué sucede con las empresas que tienen menos de 50 trabajadores y cuentan con licenciada? Están yendo por encima de la norma, pero están estupendamente bien, están sobrepasando el perfil, pero están yendo bien, por si acaso, ¿ya? Y esa norma se ha modificado también justamente porque no había la cantidad de licenciadas en enfermería para que puedan cubrir a las MIPES o a las empresas de menos de 50 trabajadores, ¿no? Por eso es que se ha modificado esa norma, ¿ya? Sigamos, el centro de trabajo tipo 5, ya es cuando es más de 100 trabajadores, de 101 a 500 trabajadores, debe contar aparte del empleador, la licenciada de enfermería y el médico. Acá recién aparece el médico. O sea, para la vigilancia de salud COVID-19, se debe contar en las empresas de más de 100 trabajadores, 101 a 500, con el médico y la licenciada. Ya va el equipo de salud, ¿no? Y los centros de trabajo tipo 6, que son las grandes empresas, de más de 500 trabajadores, ¿ya? Ahí el empleador, la licenciada de enfermería, el médico. Pero, ¿qué ocurre? Hay unas modificaciones acá. La vamos a ver acá. Entonces, los profesionales de la salud responsables de la vigilancia por toda empresa. En el tipo 1, que pueden apoyarse con un profesional de la salud y que solamente esta persona puede recibir una capacitación otorgada por un instituto, ¿no? Por una empresa y que debe apoyar en la implementación. En tipo 2, igual, ¿ya? Que debe ya pedir la consultoría, no el apoyo, sino la consultoría de un profesional de la salud, con capacitación en salud ocupacional o seguridad en el trabajo. Las empresas tipo 3, centros de trabajo tipo 3, ya deben contar con un profesional de la salud, pero con 12 horas semanales como mínimo en su capacitación. Ojo con esto. O sea, ya está diciendo que los profesionales de la salud deben contar con las competencias del caso para poder trabajar en empresas tipo 3, ¿ya? En caso de instituciones tipo 4, se debe contar, dijimos, con el profesional de enfermería, pero que debe tener un equivalente a un mínimo de 18 horas semanales, que debe trabajar 18 horas semanales. Ojo con esto.
O sea, ya estamos hablando que las licenciadas de enfermería, cuando empiezan a laborar en las empresas de 50 trabajadores de 51 a 100 trabajadores, deben trabajar mínimo 18 horas semanales para realizar la vigilancia de salud, ¿ya? Y que deben tener con capacidad de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el caso de instituciones tipo 5, estamos hablando de las empresas de 101 trabajadores a 500 trabajadores. Deben contar con el médico, la enfermería, ¿no? Como mínimo, y deben contar con capacitación y experiencia en salud ocupacional, medicina ocupacional, etc. ¿Ya? Y el servicio a cada profesional, o sea, cada profesional va a trabajar como mínimo 18 horas semanales. O sea, el médico y la enfermera en las empresas tipo 5 deben trabajar como mínimo 18 horas semanales. ¿Ya? Y en el caso de instituciones tipo 6, ¿ya? Las que tienen más de 500 trabajadores, debe haber un médico egresado de la especialidad o graduado de la maestría, y aparte deben cumplir con el régimen de 36 horas semanales el médico como mínimo y 18 horas semanales la licenciada de enfermería. ¿Ya? Esto es las horas que deben considerarse y las capacidades que deben tener de acuerdo al centro de trabajo, de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Según esta normativa. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta en los slides que hemos avanzado, por favor escriban al chat para responderla. Sigamos avanzando. Sigamos con el rol de los profesionales de la salud según la RM 448-2020 del MINSA. ¿Cuáles son este rol? Empezamos a hablar. Ya hemos hablado qué profesional debe existir en cada centro de trabajo, cuál es su responsabilidad, y ahora vayamos a ver en específico cuáles son las actividades o las funciones que deben desarrollar estos profesionales de la salud. ¿Cuáles son? ¿Ya? He tratado de mencionar la gran mayoría, por ahí he dejado algunas de lado, pero estoy considerando la gran mayoría para hacer un tema un poco más didáctico, ¿ya? Entonces, ¿el rol cuáles son? Verificar el cumplimiento diario de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿ya? Está normado esto. O sea, indica que los profesionales de la salud deben apoyar en la inspección o realizar la inspección de que se realice la limpieza, ¿ya? Y desinfección de los centros de trabajo, de acuerdo donde yo estoy laborando, ¿ya? Eso pueden aplicarlo a través de un formato de inspección, de un checklist de limpieza y desinfección, ¿ya? Y no se olviden también que en la parte de limpieza y desinfección, la norma, la 448, así como las anteriores, te establecía que debe determinarse en el mismo plan de vigilancia la frecuencia, el periodo, qué área se va a limpiar, ¿no? Todo eso debe estar especificado en el plan de vigilancia, ¿ya? ¿Qué más? Nos menciona que otra responsabilidad, otra función que deben ejecutar los profesionales de la salud es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. O sea, se debe evaluar la condición del trabajador, la condición de salud, antes de que regrese o se reincorpore al centro de trabajo. ¿Y cómo se realiza eso? Número 1, tenemos que identificar el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 propuesto. ¿Cómo yo identifico el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 propuesto? Aquí hay mucho inconveniente con algunos compañeros o profesionales que hay, ¿ya? ¿Por qué? Dice, identificar riesgo de exposición al SARS-CoV-2 por puesto de trabajo. ¿Cómo yo lo voy a identificar? Número 1, debo tener yo los perfiles de cada puesto de trabajo. Por ejemplo, si tengo una empresa de 20 puestos de trabajo, estoy hablando de puestos de trabajo, debo tener los 20 perfiles de puesto de cada puesto de trabajo. ¿Qué más? Debo tener los hiper por actividades y especificando los riesgos por puesto de trabajo. Entonces debo tener los hiper y con esos dos yo voy a evaluar y voy a considerar cuál es el riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Riesgo bajo, medio, alto, muy alto. ¿Ok? Pero con esos dos documentos. Entonces por cada puesto de trabajo yo debo tener mi perfil del puesto y mi hiper C. Con esos dos documentos yo voy a valorar y los voy a clasificar como riesgo bajo, medio, alto, muy alto. Cuando venga alguna auditoría o alguna inspección de las autoridades como SUNAFIL o etc., ¿ya? Nos van a pedir que tengamos esa documentación, porque no hay forma de que alguien diga, el trabajador Juan es su puesto de trabajo que es contador, riesgo de exposición al COVID-19 o al SARS-CoV-2 es bajo. No hay forma, ¿ya? No hay forma. O sea, tenemos que tener el sustento
perfil del puesto dice eso, esto es un función de responsabilidades, y el I per se dice que va a ser, tiene estos peligros, estos riesgos. ¿Ya? Entonces debe haber un sustento, no es que yo tuve una reunión con la gente de administración, con el área de seguridad, o con el responsable del área, y me dijeron que él es riesgo bajo, riesgo medio, y ya, y amén. No. Ya hay que tener el perfil del puesto y los I per se. ¿Qué más? Dentro de la evaluación se aplica la ficha de sintomatología COVID-19, creo que todo el mundo debe conocer esa ficha, donde van todos los síntomas para ver si hay un caso sospechoso de COVID-19, ¿no? Si que hay síntomas respiratorios, ¿ya? Sobre todo para buscar casos sospechosos de COVID-19. Ahora, sigamos. El otro punto es la toma de temperatura corporal aleatoria. Ahora esa norma está haciendo el cambio. Antes decía toma de temperatura corporal a todos los trabajadores al momento de ingreso y salida, ¿verdad? Ahora, ¿qué te dice? Toma de temperatura corporal aleatoria al momento de ingreso. Este nuevo lineamiento que está indicando la norma, ojo, la norma te dice esto, pero tú puedes ir por encima de la norma y establecer un nuevo estándar de protección para tu empresa o para tu cliente, ¿ya? O sea, no necesariamente tú tienes que agarrar y decir, ah, ya, tómate un corporal aleatorio en el momento de ingreso. O sea, yo tengo, imagínense, 100 personas que van a ingresar a mi empresa, a mi establecimiento, a mi hospital donde yo laboro, ¿correcto? Entonces, de las 100 aleatoriamente voy a coger a 5 a 10 y a esos voy a tomar. No, eso es incorrecto, ¿ya? Entonces, tú puedes ir por encima de la norma. Por eso les mencionaba desde el inicio que esta norma se ha hecho de tal manera que está exponiendo a la salud de las personas o a la salud de los trabajadores, ¿ya? Dice, no obligatorio para empresas de menos de 20 trabajadores. O sea, para las MIPES esta norma establece que no se debe tomar la temperatura corporal al ingreso. Imagínense este lineamiento que han establecido, ¿no? Como les digo, ustedes pueden ir por encima de la norma, ¿ya? Pueden establecer un estándar de protección mayor a lo que indica la norma, ¿ya? ¿Qué más? Otra condición para evaluar es todo trabajador que cumple criterios de caso sospechoso deberá ser manejado acorde a criterios del MINSA, ¿no? Todo trabajador que tenga síntomas respiratorios y se clasifiquen como caso sospechoso, debemos proceder de acuerdo a lo que nos indique el MINSA, ¿ya? Igual, en ese punto de evaluación de la condición del trabajador antes del retorno de la reincorporación, se debe aplicar las pruebas serológicas o moleculares para el COVID-19, y en esa norma lo establece para trabajadores con riesgo alto, muy alto. Ya. Entiendo que ya todos deben conocer esto, ¿no? Pero vamos a mencionarles esta información. Riesgo de puestos de trabajo alto, muy alto al COVID-19 son, por ejemplo, cuando yo trabajo a menos de 2 metros, con un caso sospechoso y probable de COVID-19, y soy personal sanitario, soy personal que hago atención al público, soy personal de la funeraria, soy personal de laboratorio, y me expongo a esos trabajadores sospechosos o confirmados, es un puesto de trabajo alto. Cuando yo me expongo a aerosoles, ¿ya? Aerosoles, o sea, yo estoy haciendo un procedimiento de laboratorio, estoy tomando el hisopado, estoy colocando una vía a un paciente que es positivo, estoy trabajando en una UCI, y estoy puesto a estos aerosoles, o sea, el paciente está tosiendo, estornudando delante mío, tengo un puesto de trabajo con riesgo muy alto, ¿ya? ¿Listo? Y entonces esa norma te dice que solamente se debe realizar las pruebas serológicas o moleculares a los trabajadores con riesgo de exposición alto, muy alto, ¿no? Cosa que no es lo más adecuado. ¿Y qué dice? Para puestos de trabajo de mediano riesgo o bajo riesgo, las pruebas serológicas o moleculares no es obligatorio, ¿ya? Y se deben hacer únicamente por indicación del profesional de la salud, ¿no? Entonces, como les mencionaba, esta norma baja el estándar de protección a las personas y a los trabajadores y menciona esto de acá, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba también, ustedes pueden determinar en su propio plan de vigilancia y decir, yo a los trabajadores de riesgo bajo o medio, igual les voy a tomar el tamizaje, el COVID-19, las pruebas serológicas o moleculares, ¿ya? Cada uno puede establecer su estándar en su plan de vigilancia, ¿ya? Ahora, yo también puedo pedir las pruebas al personal de puesto de trabajo riesgo bajo y medio, puedo pedirlo, sí, de acuerdo a la potestad de personal de salud. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que tiene enfermedades que no están clasificadas
como enfermedades de riesgo individual, ¿ya? Que hacen que él pueda trabajar presencialmente en la empresa, ¿no? Pero yo sé que este trabajador tiene un riesgo individual, pero puede trabajar presencialmente en la empresa. ¿Cómo así? Un trabajador con obesidad grado 1, dislipidemias, asma leve, y está viniendo a trabajar presencialmente en la empresa porque la norma te lo permite. Entonces, ¿yo qué digo en mi plan? Trabajadores de acuerdo a la indicación del área médica, ¿no? O la indicación del profesional de salud, le tomo la prueba serológica o la prueba molecular si va a reincorporarse presencialmente, ¿no? Yo establezco mi propio estándar, ¿ya? Y casos así, como dicen, por indicación del profesional de salud. O sea, nos está delegando esta responsabilidad que cada uno debe evaluar ya a cada puesto de trabajo y a cada trabajador que se va a reincorporar presencialmente. Entonces, ¿esto qué nos obliga? Nos obliga a lo siguiente, a tener la información de los exámenes médicos ocupacionales, nos obliga a tener las fichas de sintomatología actualizada cuando un trabajador va a reincorporarse, ¿ok? No como en algunos lugares está ocurriendo, los trabajadores no cuentan con examen médico, nunca les han tomado, están trabajando sin exámenes médicos, no tienen ninguna evaluación médica, las fichas de sintomatología que le envían al profesional de salud, pasados los 3 días o pasado una semana, esa información no sirve, ¿verdad? Ya no sirve, ¿no? Pero eso está ocurriendo, ¿ya? Y al final hay unos temas legales que nosotros estamos ahí incumpliendo, ¿no? Sigamos. Otro punto que tenemos que considerar. En esta norma menciona, no se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas en todos los niveles de riesgo de los trabajadores confirmados de COVID-19. O sea, nos menciona que todos los trabajadores que ya han sido casos positivos de COVID-19, casos confirmados de COVID-19 que sufren la enfermedad, no le pueden realizar las pruebas moleculares ni serológicas. Acá yo le he puesto en color morado justamente porque acá hay una discrepancia. La norma lo establece esto. Pero ¿qué ocurre? A ver, la parte práctica. Tenemos la información que puede haber, que los anticuerpos pueden permanecer por un periodo de tiempo, ¿ya? Pero ¿qué ocurre también? Que puede haber casos de reinfección. Sabemos que la inmunidad del COVID-19 es temporal, ¿ya? No hay estudios que hayan determinado así estrictamente que la inmunidad te va a durar 6 meses, 1 año, 2 años. No hay ningún estudio que determine eso. Solo se sabe que la inmunidad es temporal. Y ahorita vamos a ver más adelante unos estudios que tenemos donde que se han visto cómo va disminuyendo la inmunidad por COVID-19, ¿ya? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, está habiendo casos que pacientes ya que han sido COVID positivo, casos confirmados, pasa 2 meses, 3 meses, 4 meses del caso que fueron COVID positivo y aparecen con un cuadro, estaban con el laboratorio IgG positivo, terminaron hace 3, 4 meses, 2 meses, y aparecen ahora con un cuadro de respiratorio, como un caso sospechoso de COVID-19, aparecen otra vez, ¿correcto? Con toda la clínica del COVID-19. Le vuelves a realizar una prueba de laboratorio, una prueba serológica o una prueba molecular y salen positivo. ¿Qué vamos a pensar? O sea, si tenemos un cuadro clínico, evidentemente, el COVID-19, tos, fiebre, malestar del cuerpo, falta de aire, la disminución o pérdida del gusto y el olfato, es un caso de COVID-19, es un caso de reinfección, ¿correcto? Y el laboratorio te lo está confirmando. Pero no por eso no vas a tomar las pruebas moleculares histológicas porque dice la norma. Ojo con esto. Tiene que haber el criterio médico, el criterio del profesional de la salud por encima de lo que dice la norma, ¿ya? Ojo con esto. O sea, los casos de reinfección pueden haber, están habiendo, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. No ser a rajatabla lo que dice la norma y dejar de prevenir los casos de reinfección de COVID-19, ¿ya? ¿Qué más? De acuerdo, a ver, vamos a retornar. De acuerdo a estos parámetros, la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso, retorno, ¿cuál es? Identificar el riesgo de exposición, ficha de sintomatología, control de temperatura corporal, identificar casos sospechosos, aplicación de pruebas serológicas. De acuerdo a todo ello, se determina si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. De acuerdo a ello, ¿ya? ¿Y quién lo determina? El profesional de la salud, ¿ya? Ojo, el profesional de salud, no el gerente, no el administrador, no el jefe social. El profesional de la salud es quien determina la actitud, ¿ya? Listo.
Sigamos, dice, de identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de hacer contacto ante un caso confirmado. O sea, ¿qué hacemos cuando hay un caso sospechoso o tenemos un contacto directo de COVID-19? ¿Qué se hace? Entonces, derivar a un establecimiento de salud, ¿correcto? Hay que derivarlo, ya sea MINSA o de salud, ¿ya? ¿Qué más? Debe ser evaluado, esa persona, caso sospechoso o contacto directo debe ser evaluado por el profesional de la salud, ¿ya? Para identificar los potenciales contactos con quien ha estado en contacto, ¿no? Identificar los contactos directos. ¿Qué más? Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción de trabajar para el seguimiento de casos correspondientes. Aquí hay un tema bien delicado, porque, ¿qué ocurre? El profesional de la salud, ¿cómo da esta comunicación? ¿Ya? ¿Cómo es que da la comunicación? O sea, no es que el MINSA o el salud de tu jurisdicción tenga un correo o tenga un número donde tú vas, llames y mandes un correo o llames y digas, ¿sabes qué? Tengo un caso sospechoso, caso confirmado. No hay, actualmente en esta pandemia no hay ese tipo de comunicación. La única forma de hacer esto, yo creo, actualmente, es decirle al trabajador que llame, que insista en dar la comunicación, ya sea al MINSA o a salud, y tú por tu lado, como profesional de salud, tienes que registrar en el SIS-COVID, ¿no? Cuando ingresas tu plan de vigilancia, prevención del control del COVID-19, ingresas en el SIS-COVID, pedir que tu representante legal pida un usuario para el profesional de la salud y registrar los casos sospechosos confirmados al SIS-COVID. Es la única forma actualmente que se puede tener esa información o que se pueda cumplir con esto de comunicar. Porque de otra manera se está haciendo bien complicado de comunicar al profesional de la salud de la jurisdicción, ¿no? Es más, cuando tú quieres comunicar un caso, te dice que venga la persona, ni siquiera te reciben algún establecimiento de salud, ¿ya? ¿Qué más? Cuando hay un caso sospechoso de contacto directo, brindar material e información sobre la prevención del contagio del COVID-19. Medidas de higiene y cuidado. En esto de brindar material e información, puede ser ya sea por medios digitales, plataformas, vía WhatsApp, correo, vía llamada, ¿ya? Pero dejar sentado algún medio donde que sea difundido el material. Cuando tenemos un caso sospechoso, un contacto directo, se tiene que dar la información de prevención del contagio, ¿ya? Las medidas de higiene que deben tener, el cuidado que deben llevar en la casa, ¿ya? Y si es que es un caso confirmado, con mayor razón. Esto de acá se tiene que evidenciar. Ojo con esto, ¿ya? Tenemos que cumplirlo. Lo que muchas veces se hace para evidenciar esto ante la SUNAFIL, ante alguna autoridad que nos puede inspeccionar, es tener la evidencia ya sea por correo, ¿ya? Tú puedes informarlo todo por vía llamada, ¿no? Puedes tomarte los minutos, media hora, una hora de dar la información y el trabajador te dice, no recibí ninguna llamada, la única forma es vía correo, otra vez vía WhatsApp o dar una plataforma web donde que los trabajadores pueden ingresar y tú decir, esta plataforma web está diseñada para que esta persona ingrese ahí, tiene su usuario, su contraseña y la empresa le ha difundido que debe ingresar acá, ¿no? Y tú cuelgas ahí la información. Esa sería otra forma, ¿ya? Porque a través de los medios físicos es difícil a veces o es muy complicado que demos una información, ¿ya? Sigamos con las funciones y las responsabilidades de los profesionales de la salud según la norma 448-2020 del MINSA. ¿Qué más? Que deben realizar el seguimiento clínico a distancia. Ahora, antes decía a diario, ¿verdad? ¿Ya? O sea, decía que hay que hacer un seguimiento clínico a distancia, ya igual, vía telefónica, ¿ya? Vía, vía correo, ¿ya? Se puede hacer el seguimiento clínico a distancia, ¿ya? Antes decía a diario, ahora dice interdiario. Igual está ablandando la norma, ¿no? ¿A quiénes? ¿A caso sospechoso, contacto directo? Y al caso confirmado, con mayor razón. La norma no te lo menciona, pero también debes hacerlo. No solamente esperar que el MINSA o que Salud se comunique con ellos, porque a veces el trabajador no tiene el seguimiento de salud del MINSA o del EPS y está esperando y nadie se comunica con él. Entonces, la norma te obliga a los casos sospechosos, a los contactos directos, pero los casos confirmados también debe ser responsable de nosotros hacer el seguimiento de ellos, ¿ya? Como menciona ahí, diario o interdiario. ¿Qué más?
otra función de los profesionales. Dice, caso sospechoso, caso confirmado, contacto directo, antes de realizar el trabajo, el empleador debe evaluar una evaluación clínica respectiva. Cuando tenemos un caso sospechoso, un caso confirmado, un contacto directo, se le va a indicar aislamiento domiciliario. Pero cuando va a retornar, se debe realizar una evaluación clínica. O sea, debe pasar un examen médico, una evaluación física, una evaluación de física, una evaluación quizá de laboratorio, y en la evaluación física también deben incluirse el triaje para funciones vitales, ojo con esto, ¿ya? O sea, y hay que evaluar cada caso. O sea, un caso de COVID leve, ¿qué es lo que va a incluir una evaluación clínica? Y debe estar detallado como parte de tu plan de vigilancia o como un anexo que vas a pedir una evaluación clínica. Debe estar un formato diseñado para que tú pidas en la evaluación clínica qué cosa vas a realizar. Un caso moderado de COVID, un caso severo, qué cosa vas a solicitar en una evaluación clínica. Ojo, ya no es que vas a solamente examinar tú como médico o como profesional de salud, no vas a solamente examinarlo, ¿no? Tendrá que recibir una evaluación de un especialista, quizá una radiografía de tórax, quizá una tomografía de control, quizá una alta por medicina física y rehabilitación, ¿no? Del área respiratoria, ¿verdad? Pero hay que evaluar cada caso, ¿ya? Y esto debes mencionarlo también en tu plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿ya? Digamos, otro rol, el empleador procederá con otorgar el descanso médico en la firma del médico tratante. Es otra responsabilidad también de los profesionales de salud de dar, ahora en la pandemia, el descanso médico, ¿ya? A los trabajadores que son diagnosticados como caso sospechoso, caso contacto directo, caso confirmado, el médico que está a cargo de la vigilancia de esa empresa, ¿no? Puede dar descanso médico. Y tiene que darlo, porque la misma norma está facultando o está indicando que deben dar descanso médico, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como dice, esa norma está delegando responsabilidades, ¿ya? A el personal de la salud que está fuera del servicio, fuera del sistema público, ¿no? O sea, sabemos que los profesionales de la salud que trabajan en las empresas es la parte privada, ¿no? La mayoría, la gran mayoría. Entonces está delegando responsabilidades también ahí, ¿no? ¿Qué más? Otro rol de los profesionales de la salud es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. La sensibilización. En la parte de sensibilización, la norma te menciona varios puntos. Muchos puntos te menciona. Realizar las charlas educativas, las sesiones demostrativas de prevención del COVID, de lavado de manos, de la higiene respiratoria, del uso correcto de las mascarillas, ¿no? Todo eso te menciona la norma y también te menciona es que estas medidas deben ser difundidas, impartidas a los trabajadores, y también te mencionan sobre el estigma y el COVID-19, ¿no? Entonces, esta sensibilización, las capacitaciones, sesiones demostrativas, las charlas, ojo, deben ser evidenciadas, debe haber registros. ¿Cómo así? ¿Qué registros? O sea, si yo doy una capacitación virtual, como se tiene que dar ahora en la pandemia, debo tener un registro de los trabajadores que han participado y debo adjuntar ya sea una evidencia, el video de la charla, del curso, de la capacitación, puede ser imágenes de los que han participado, ¿no? Con sus nombres correctamente, ¿no? O hasta inclusive pueden hacer un formato y donde vayan las firmas virtuales, ¿ya? Pero buscar la forma de evidenciar que se están cumpliendo con las actividades de sensibilización. Igualito, yo quiero difundir algún material, que agarro, le entrego físicamente y me firman un cargo. Pero como vamos a prevenir todo, digamos, el contacto que hacemos, le enviamos a su correo. ¿Correcto? ¿Ya? Tiene que estar evidenciado eso acá. Ya. Y para acabar esta parte del rol de los profesionales de la salud, nos menciona la RM 448-2020 del MINSA, que la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿qué debe incluir? Es como que repetir lo anterior un poco, ¿ya? Pero es el toma de la temperatura, el ingreso y la salida, que cuando hay un trabajador que marca 37.5, se debe hacer el seguimiento, se le debe de hacer el seguimiento, se le debe retirar al trabajador,
Ya cuando un trabajador marca mayor a 38, se debe dar el tema de aislamiento, caso sospechoso y todo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? La vigilancia, la exposición a otros factores de riesgo. La norma te menciona que se debe hacer la vigilancia, la exposición a otros factores de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo? Factores de riesgo ergonómico, psicosocial. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto de acá lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros para evaluar el riesgo disergonómico podemos aplicar algunas herramientas, ¿ya? ¿Cómo podemos aplicar? De acuerdo a las actividades administrativas, operativas, hay algunas herramientas que podemos aplicar, unos cuestionarios, unos test, unas herramientas ergonómicas para poder evaluar el riesgo disergonómico. ¿Y psicosocial? ¿Cómo evaluamos? El psicosocial se evalúa con cuestionarios de riesgo psicosocial, ¿ya? Acá se puede aplicar, acá sí aplica, se puede aplicar para evaluar los agentes de riesgo psicosocial, se puede hacer todos los ISTAs, versión corta, versión media, o hay otros tipos también de cuestionarios para evaluar al agente de riesgo psicosocial, ¿ya? ¿Qué más? Medidas de la salud mental. Como parte de la vigilancia de la salud trabajadora durante el COVID, te menciona que en tu plan, tú, para hacer la vigilancia, debes establecer medidas de salud mental que favorezcan el clima laboral positivo. ¿Y cómo lo haces esto? O sea, establecer medidas de salud mental para favorecer un clima laboral positivo, Entonces, lo debo establecer de la siguiente manera. Buscar, la OMS establece varios lineamientos para favorecer las medidas, favorecer un clima laboral positivo. ¿Ya? Medidas, por ejemplo, de incentivar las actividades recreativas, hacer la premiación o premiación de los trabajadores, por ejemplo, la premiación del trabajador más seguro, más saludable del mes, ¿no? O en forma trimestral. ¿Qué más? Fortalecer las capacidades de los trabajadores en el tema de la prevención del COVID-19, ¿no? ¿Qué más? Medidas de salud mentales también es hacer ya sea cursos, capacitaciones de cómo prevenir el estrés laboral, cómo prevenir el estrés frente al COVID-19, ¿no? Esas son algunas de las medidas de salud mental que recomienda la OMS, ¿ya? Sigamos. Seguimiento a contactos directos hasta 14 días. Es parte de la vigilancia, igual el seguimiento a casos sospechosos hasta 14 días, ¿no? ¿Ya? Y esto lo tiene establecido que lo debe realizar ¿quién? El profesional de salud que trabaja para esta empresa. Ya te estaba diciendo, por el marco de la pandemia, debes hacer el seguimiento con los contactos directos de los casos sospechosos hasta 14 días. Y, o sea, como que te está indicando que tú apoyes al sistema público a realizar la vigilancia, la salud del COVID-19. ¿Ya? ¿Qué más? También, como parte de la vigilancia, menciona que en los casos de los tópicos o los tópicos que hay en las empresas o los centros de salud ocupacional que hay en las empresas, que deben estar previamente categorizados ante el MINSA, estos deben hacer la notificación en el SIS-COVID cuando realizan los tamizajes de COVID-19. ¿Está la doctora Igma? ¿Está la doctora o no está? Vamos a ver. Sí está la doctora. Entonces ya sabe la doctora que tiene que hacer esa notificación en el SIS-COVID. Entiendo que lo debe estar realizando, ¿no? Porque entiendo que la doctora está firmando por ahí unos documentos, vi por ahí, ¿no? Que debe estar, todas las pruebas del tamizaje del COVID-19 que está realizando la doctora debe estar registrado en el SIS-COVID, ¿ya? Y ojo, nosotros, si queremos realizar esas pruebas en nuestro tópico, ya sea centro médico o nuestra área de salud ocupacional, esa área debe estar acorde, ¿ya?, a los requerimientos de las normas de categorización del MINSA. Y ese ambiente debe ser categorizado por el MINSA. Si no, no podríamos hacerlo. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, ¿ya? Listo, hasta ahí preguntas. Preguntas. Vamos a ver el chat. El ítem 2, dice Daisy. El ítem 2 cree que expliquemos los casos sospechosos. Muy bien, Daisy, vamos a explicar el ítem 2. A ver, un ratito vamos a explicar el casos sospechosos. Aquí, ¿verdad, Daisy? Este es. Cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, ¿qué hacemos? O tenemos un caso sospechoso, un contacto directo de COVID-19, ¿qué hacemos? Tenemos que indicarle al trabajador que acuda o que llame a algún establecimiento de salud.
o sea, el trabajador. Hay tres opciones, ¿no? En todo lugar hay tres opciones. Llame al 113 del MINSA, que llame al 107 de salud, o que llame a los trabajadores que tengan el EPS, su seguro privado, que llamen al EPS y busquen atención médica. ¿Correcto? Hacer eso es la derivación. No le vas a generar una referencia, Ana Correa, eso que no aplica. Actualmente no, eso no aplica. ¿Ya? Dos, decirles que pedirles o, de hecho, tenemos que hacer la evaluación, perdón, el profesional de la salud tiene que hacer la evaluación de quiénes son los potenciales contactos, ¿ya? O sea, si yo tengo un caso confirmado de COVID-19, voy a buscar quiénes son los contactos de esa persona, ¿ya? Que han estado trabajando en el trabajo o en el área donde han compartido a menos de 2 metros, ¿ya? El punto 3 es que deben comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción. Aquí, en ese punto, como les mencionaba, es bien complicado que nosotros mismos mandemos un correo o que nosotros llamemos y digamos, ¿sabes qué, señor de salud, señores del MINSA? Tengo un caso sospechoso, un caso confirmado. No se da, ¿verdad? No se da. No hay un correo, no hay una línea directa donde tengamos esa posibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Agarramos y tenemos que pedir nuestro usuario, ¿ya? Que nos creen el usuario en el SysCovid y nosotros ahí registrar nuestros casos sospechosos, confirmados, contactos directos, ahí, ¿ya? Y, por otra parte, decir a los trabajadores que, por favor, se comuniquen al MINSA de Salud o al EPS, pero que se comuniquen, ¿ya? El punto 4, que tenemos brindar información, material informativo sobre prevención del contagio, el COVID-19. O sea, si tenemos un caso sospechoso, un contacto directo, COVID-19, un caso confirmado, debemos dar material informativo y tener evidencia de eso, ¿ya? Esa es la pregunta, la pregunta. A ver, sigamos. Ya, hasta ahí. Vamos. Preguntas. Evelyn, los diplomados, ¿hasta qué nivel están considerados? Evelyn, los diplomados de salud ocupacional están considerados hasta las empresas tipo 5, ¿no? O sea, las empresas de 101 trabajadores hasta 500 trabajadores se les considera con diplomado. Mayor a 500 trabajadores ya debe ser un médico egresado de la maestría o con especialidad en medicina ocupacional. Daisy, ¿debo tener una lista de esos casos que podrían haber tenido contacto con el caso sospechoso? Así es. Daisy, no una lista, sino que en forma general, todos los profesionales de la salud deben hacer una vigilancia, ¿ya? No sé si ustedes crean que nosotros tenemos unos formatos de la empresa, puedo compartir, ¿ya? Tú tienes que tener la vigilancia de la salud. El COVID-19 también abarca los contactos directos, casos sospechosos, casos confirmados, y grupo de riesgo también, ¿ya? Pero tú debes tener ya, digamos, establecido un formato, la forma de con donde lleves la información, también de los contactos directos, todos sus datos, su nombre, su DNI, su cargo, todo, la fecha que inició el contacto o la fecha que tú iniciaste el seguimiento y cómo se ha ido comportando hasta el curso de los días. Porque esta información que tú vas a tener te va a servir para tú decir, ah, ok, pasado el día 5, ya ese trabajador está sintomático, no pasa nada, es contacto directo, según mi plan, yo realizo pruebas a partir del día 7 o del día 8, o sea, todavía no pasa nada. Pero en el día 5, este contacto directo tiene todos los síntomas. Ah, entonces puedo pensar ya, planificarle sus pruebas serológicas o pruebas moleculares, ¿no? Pero tú necesitas sí o sí tener eso establecido con todo un formato, de tener toda la información, ¿ya? Ya. Denise, ¿existe un plazo registrar un caso sospechoso confirmado? No hay. Denise, no hay, la norma no lo establece, ningún lineamiento en las normas del Ministerio de Salud, ni SUNAFIL establecen un tiempo de debe registrar caso sospechoso confirmado, contacto directo a la SIS-COVID. No hay. Lo que sí dice es que debe ser registrado. Y se entiende que debe ser en forma oportuna o a la brevedad posible, ¿no? Se supone. Ya, listo.
¿Hasta ahí alguna pregunta más? Sigamos avanzando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para tomar un poco de agua, ¿ya? Vamos a parar el video también. Y en 3 minutos volvemos todos. 3 minutos. Vamos a los servicios, a tomar un poco de agua y en 3 minutos volvemos. Listo. Reiniciemos, ¿ya? Sigamos. Am, Ahora vamos con la parte 2. La segunda parte es sobre los criterios médicos para el retorno o reincorporación laboral. Según la RM448 nos habla de dos casos, ¿no? Retorno es un caso descartado de COVID-19, ¿no? O es un asintomático para COVID-19 que luego de la cuarentena, luego del aislamiento, vuelve al trabajo, ¿ya? Y la reincorporación ya es un caso confirmado de COVID-19, ¿no? Que vuelve al trabajo, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que considerar lo siguiente.
antes de hablar de retorno o reincorporación, sabemos que tenemos las pruebas serológicas o las pruebas moleculares de COVID-19, ¿verdad? Estas dos pruebas son, digamos, son las pruebas, se puede llamar, más frecuentes en el Perú. Pero las más frecuentes que tenemos en el Perú son las pruebas cualitativas, tanto para las pruebas serológicas o para las pruebas moleculares, ¿ya? Entonces, vayamos a ver ese cuadrito, que nos va a servir bastante para poder identificar, ¿ya? La parte que viene más adelante. Tenemos en la fase inicial una persona con la prueba molecular PCR, ¿ya? Y la inmunoglobulina hemo o G negativo negativo, es un caso negativo de COVID-19, ¿ya? Una de las dos, ¿ya? O que podría estar en la fase inicial o en la fase, perdón, en la fase de incubación, ¿verdad? Porque en los primeros 3 días, cuando tú contraes el COVID-19, la fase de incubación, los primeros 3 días, la carga viral es mínima y no se detecta con la PCR. Otro caso, ¿no? Que tienes IgM, IgG negativo, negativo, pero aparece el PCR positivo, ¿no? Ya se supone que es a partir del 4.º día, cuando tienes el PCR que ya está aumentando, ¿no? La fase precoz de la infección, ¿no? O se puede llamar que estás en la fase precoz, en la fase inicial de la infección, ¿ya? Luego aparece con la prueba serológica el IgM positivo, estás en la fase inicial de la enfermedad, la fase aguda, ¿ya? Posteriormente, ya acá estamos hablando a partir del día 7, 8 en adelante, ¿verdad? Y luego posteriormente en el día 10, 12, más o menos en promedio, empieza a aparecer el IgG positivo, ¿verdad? Pues en todos esos casos, PCR positivo, ya esta es la fase activa de la infección, ¿no? Y como se sabe, en el periodo del día 5 al día 10 más o menos es la fase donde que la mayor carga viral de replicación y es la fase más infectiva que puede haber de la enfermedad, ¿no? Estas dos fases, ¿ya? Listo. Luego, cuando ya pasaron el día 14, ¿ya? Aparece el IgG solo positivo. A partir del día 14 en adelante aparece el IgG solo positivo. Estamos hablando en promedio, ¿ya? Y estamos hablando de laboratorio, sobre todo en casos leves. En casos moderados se sabe que esto puede variar, en casos severos se sabe que esto puede variar, ¿ya? Y el PCR va a salir positivo, el IgG positivo. Estamos en la fase final de la infección, pero todavía estamos con la infección activa, ¿ya? En esta fase ya no contagiamos, pero todavía tenemos el virus, ¿ya? Luego hay otros casos, ¿no? Cuando aparece solamente el IgM positivo. El IgM positivo, ¿ya? Pero el PCR negativo y el IgG negativo. Estamos hablando de ahí un estadio temprano con un falso negativo, ¿no? ¿Ya? Luego hay otro caso, cuando ya la persona pasó más de 14 días, ¿no? Y ya no tiene el PCR positivo y aparece el IgG, ¿no? Es una infección pasada, un paciente que ya tiene la inmunidad, ¿no? Estamos hablando de un IgG positivo. Y también hay casos que tienes el IgM y el IgG, ¿ya? Pero ya no aparece el PCR positivo. Esta es una enfermedad que muchas veces está pasando que pasadas las 4 semanas, 6 semanas, las personas aparecen con los anticuerpos IgM y IgG positivos, pero ya no aparece el PCR. El PCR se sabe que a partir del día, en promedio día 14, 12 a 14, ya disminuye la carga viral y ya no aparece positivo, ¿no? Eso es lo que aparece en muchos laboratorios de muchas personas que siguen dando positivo, ¿ya? Ahora, esto es para saber nosotros el tiempo de incubación, ¿ya? Que sabemos que el tiempo de incubación puede ser en promedio, que puede ser 5 días, ¿no? 5 o 7 días, en forma general, pero el tiempo de incubación puede ser desde el día 0 hasta el día 14, ¿ya? Tiempo de incubación. La persona sintomática, que puede ir el tiempo de infección, sabemos por 14 días, acá la mencionado un promedio 12.8, ¿no? Que sabemos que es 14 días. Y luego la fase de
recuperación, ¿no? Y cómo es que en el tiempo se va apareciendo la prueba. Aquí tenemos, ya, esta es la prueba molecular, ¿ya? PCR. Esta prueba molecular va apareciendo positiva en el periodo de incubación, va apareciendo positiva, y, y alcanza su pico cuando inicia los síntomas casi, y se va a mantener hasta más o menos positiva hasta el día 14 o menos, ¿ok? Pero iniciados los síntomas, pasado el día 7, 8 en promedio, aparece el IgG positivo, el IgM positivo y va disminuyendo, ¿no? A lo contrario que el IgG va apareciendo ya más o menos en el día 10 en promedio, ¿ya? El primer día 10 va apareciendo el IgG y se va haciendo positivo y se va manteniendo. Pero miren esta forma que se va manteniendo, dice. Pero ahora vamos a ver más adelante los estudios donde que aparecen tanto el IgM, el IgG, sobre todo el IgG, va a ir desapareciendo con el tiempo. Miren acá cómo se mantiene, ¿ya? Esto que hemos explicado es un cuadro típico de un paciente que es con síntomas, pero en el caso de un caso de una persona sintomática, esto va a variar, ¿ya? Va a variar. Todo lo que nosotros conocemos, la mayoría, es usado de un paciente que está sintomático, ¿ya? Entonces, es importante interpretar esto. ¿Por qué? Porque sabemos esto acá con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que una persona que le vayamos a tomar la prueba molecular va a salir positivo más o menos en promedio del día 3 hasta el día 14 o antes, va a salir positivo, pero pasado ese periodo va a salir negativo. ¿Ok? O sea, las personas a veces piensan, ah, ya, yo me tomé la prueba rápida, la prueba serológica, me tomé acá, apareció positivo y me tomo pasadas las 3 semanas o pasado 15 días, 16 días, me tomo la prueba molecular y sale negativo, ¿no? Y dicen, no, yo nunca tuve COVID. El laboratorio se ha equivocado, es un mal laboratorio, el doctor está mal, ¿no? Todo el mundo está mal y que él no tiene COVID. ¿Correcto? Así lo mencionan. Las personas, los trabajadores lo mencionan así, pero no, sabemos que el PCR va a salir negativo. ¿Ya? Estamos hablando de un caso típico sintomático y estamos hablando en forma general, estos estudios están hablando de un caso leve de COVID. ¿Ya? Listo, eso es en el caso caso de la prueba molecular. Y en la prueba rápida va a aparecer a partir del día 7, 8 en promedio el IgM y luego va a ir disminuyendo hasta el día 14. Y el IgG va a aparecer en el día 10 en promedio y va manteniéndose durante el tiempo. ¿Ya? Esto les he querido explicar para que podamos entender lo que viene más adelante. Entonces, al hablar de reincorporación laboral, la norma, la 448-2020 del MINSA, nos habla de una persona sintomática que es un caso positivo de COVID-19. ¿Cuándo se va a dar el alta? El alta se dará 7 días después de la prueba serológica positiva. ¿Ya? Sin necesidad de repetir la prueba, menciona. A ver, yo les pregunto, ¿esto será correcto? Digo, porque solamente acá me está diciendo el alta epidemiológica 7 días después de una prueba serológica positiva. O sea, prueba serológica positiva puede ser IgM o puede ser IgM-IgG, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo creo que no lo tiene específico, pero debemos entender que debe estar hablando de un caso IgM-IgG, ¿no? Porque si nos vamos al cuadrito atrás, cuando empieza a aparecer el IgM, ¿no? La infección recién está iniciando y puede ser hasta el día 14. Entonces ahí la situación es, ¿le das de alta a los 7 días? ¿O es que el IgM aparece y le das el alta a los 14 días? ¿No? Cuando ya hay totalmente resolución de síntoma, ya se está recuperando y tiene las defensas al COVID-19. ¿Ya? Entonces acá tienes que tener mucho cuidado para interpretar esto de acá, ¿no? Y en este caso, se te recomienda que tú lo interpretes, lo especifiques en tu plan de vigilancia al COVID-19 y menciones que la alta epidemiológica se dará 7 días después de una prueba serológica IgM, IgG positiva. ¿Ya? Sin necesidad de repetir la prueba. Puede ser. ¿Ya? Y ahora más adelante vamos a ver qué cosa más requiere. ¿Ya? Estamos hablando de un caso asintomático. Perdón, Evelyn, ¿no se ve?
Ya, a ver, ¿me confirman si se ve, por favor? Ahora sí, ya. Ahora sí, ya. Entonces, ¿retrocedo o retrocedo para explicar lo anterior o está bien ahora sí? ¿Retrocedo? ¿Aquí o una más? ¿Aquí o aquí? Por favor, ¿me confirman aquí? ¿Aquí retrocedo aquí o la siguiente? Ya, vamos. El silencio, el silencio nos permite, dice. Empezamos acá. Sí, ya, perfecto, ok. Entonces, les mencionaba que acá tenemos las pruebas, tanto moleculares y las pruebas serológicas, ¿ya? Cuando aparece la prueba molecular y la prueba serológica IgM-IgG negativo. Cuando aparece la PCR positivo y las pruebas serológicas ambas IgM-IgG están negativos, puede ser en la fase inicial de la infección. O en la fase aguda aparece el PCR y el IgM positivo, la fase inicial de la infección, fase aguda. El PCR y el IgM, el IgG, estamos hablando de la fase activa de la infección, y ambos casos IgM positivo, estamos hablando de están contagiando. ¿Ya? Aquí PCR positivo y el IgG positivo está en la fase final de la infección, pero ya no contagia. ¿Ya? Pero todavía está con síntomas, todavía tiene una carga viral y sale positivo la prueba molecular. ¿Ya? Luego aparece el IgM solo positivo, pero no se detecta la prueba molecular. ¿Ya? Ese es un estadio temprano con un falso negativo. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Aparece la prueba molecular negativo, aparece el IgM negativo y aparece el IgG. Caso típico de ya la persona se recuperó y tiene las defensas, y tiene la inmunidad. ¿Ya? Ahora, aparece el PCR negativo y el IgM y el IgG positivo. Estamos hablando de un paciente que ya pasó varias semanas y todavía sigue con los anticuerpos en el cuerpo, ¿ya? Sigue haciendo las pruebas rápidas, pasadas las 3 4 semanas, sigue saliendo positivas, ¿ya? Pero ya no tiene la carga viral. Siguiente, vamos con la siguiente. Ya, acá les explicaba que tenemos las fases, ¿no? Cómo es que aparecen en el tiempo de incubación, la fase sintomática, la fase de recuperación o convalecencia, ¿ya? Un caso sintomático, un caso típico, ¿ya? Tenemos acá del día 0 al día 14, el tiempo de incubación que puede haber, y ahí va apareciendo la prueba molecular más o menos, ¿ya? La prueba molecular sale en el día 0 a 3, del día 4 en adelante en promedio va apareciendo, y hasta el día 14 puede aparecer positiva la prueba molecular. ¿Ya? Y la prueba del IgM, la prueba rápida, el IgM, aparece a partir del día 7, 8 en promedio y se mantiene hasta el día 14. ¿Ok? Y la prueba serológica, el IgG, empieza a aparecer ya más o menos entre el día 10, empieza a aparecer el IgG y se mantiene durante largo tiempo. Según esto de acá, estamos hablando de las pruebas, tanto rápida y serológica, estamos hablando de un caso de COVID leve. Esto es lo típico en un caso con síntomas, ¿ya? Y esto es un caso sintomático que varía, ¿ya? Ya, reincorporación laboral. Para reincorporación laboral tenemos que basarnos en la norma 448. Entonces, conociendo lo anterior, sabemos, hay diferentes puntos acá para mencionar. ¿Qué ocurre ante un caso confirmado de COVID-19 que es asintomático? El alta se dará a los 7 días después de la prueba serológica positiva. Tenemos que acá mencionarles que esta alta se puede dar siempre y cuando sea IgM, IgG, más no IgM positivo. ¿Ya? Y acá la norma te dice sin necesidad de repetir la prueba. Puede ser siempre y cuando sea IgM, IgG, y ahí le demos el alta. ¿Ya? Y debes especificarlo eso en tu plan. ¿Ya? Cuando es IgM, sabemos que está contagiando, pasado puede estar hasta más o menos 14 días, ¿ya? Entonces es preferible darle el alta cuando sale IgM, pasado inicio de síntomas, a los 14 días. ¿Ya? Asintomático y un caso confirmado. El alta se dará a los 14 días después de la prueba molecular positivo. Eso sí,
Estamos totalmente de acuerdo sin necesidad de repetir la prueba. Ahora, yo les pregunto esto, sin necesidad de repetir la prueba. Un caso de COVID leve puede ser, un caso de COVID moderado y un caso de COVID severo, ¿será lo mismo? No, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Un caso de COVID puede ser esto que apliquemos, está bien, ¿ya? Siempre y cuando esté asintomático por 3 días, se le puede dar el alta, ¿ya? ¿Qué más? Un caso confirmado de COVID-19 que tiene síntomas. El alta será 14 días después del inicio de síntomas, lo que conversamos un momento, y el paciente debe estar asintomático al menos los 3 días últimos, ¿ya? En casos moderados o graves, el alta lo establece el médico tratante y su recuperación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el área de SST. Como mencionamos al inicio, los casos moderados o graves de COVID-19, primero el alta lo da el médico tratante, el neumólogo, el especialista, el de UCI, lo que fuese. Lo da el alta, ¿correcto? Y de ahí nosotros tenemos que evaluar el caso en forma individual y decir cuándo le podemos dar de alta previa evaluación médica de los especialistas de medicina física y rehabilitación, de acuerdo a su prueba serológica, ya crea la inmunidad, ¿no? Y de acuerdo a cómo esté el estado de la salud de esta persona, ¿ya? En el caso sospechoso o contacto directo de COVID-19, el alto ocurre a los 14 días después de sus síntomas, siempre y cuando no se haya realizado alguna otra prueba, ¿ya? Daisy, la prueba rápida o serológica solamente nos da IgM y IgG, ¿no? La prueba molecular es otra prueba que lo realizan, digamos, es más sofisticada, es 4 o 5 veces más cara, ¿no? Y no sale un resultado que tú lo vas a ver común, sino que es otra prueba. O sea, es como decirte, una radiografía de tórax es la prueba rápida o serológica y una tomografía es la prueba molecular. Algo así, un comparativo, ¿no? Que es otro lado y se tiene que pedir también, ¿ya? Reincorporación laboral. Sigamos. Según la norma, la 448 dice que se debe hacer una evaluación clínica, ¿ya? O sea, todos los casos que tenemos acá, ¿ya? Los casos de COVID-19, ya sean asintomáticos, ya sean sintomáticos, ya sean casos moderados o graves de COVID-19, casos sospechosos de contacto directos, todos deben pasar una evaluación clínica, o sea, una evaluación médica. Una evaluación, un examen médico, y deben pasar también el tema de tomarse las funciones vitales. ¿Para qué? Para ver cuánto está su presión, cuánto va la saturación, si tiene temperatura o no, o sea, debe pasar una evaluación clínica. De acuerdo a la evaluación clínica favorable, recién pasan la reincorporación, ¿ya? Y esta evaluación clínica cada uno debe especificar en su plan de vigilancia, cuando es un caso de COVID leve, qué cosa vas a hacer tú en la evaluación clínica de un caso de COVID leve. Un caso moderado o grave, qué cosa vas a aplicar, qué cosa vas a considerar, ¿ya? Según la norma, te ponen no requiere pruebas de laboratorio, puede ser de acuerdo a de acuerdo a cada evaluación del profesional de la salud. Ojo con esto, tú puedes indicar también en tu plan de vigilancia al COVID-19, puedes indicar que el profesional va a pedir tales pruebas en tales casos, ¿no? Entonces tú puedes irte por un estándar por encima de la norma, ¿ya? Ahora, esto de acá, ¿ya? Yo lo he tomado de un artículo que estaba en una revista médica, el New England, que no mencionaba, ¿no? ¿Cuál es una forma de nosotros proponer a los pacientes si pueden volver al trabajo o no, ¿ya? Entonces, por este lado de acá, nos menciona el riesgo del trabajo para contraer el SARS-CoV-2, contraer el COVID. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, ¿no? ¿Ya? Y por el otro lado, riesgo de muerte frente al COVID-19. Entonces, acá tenemos, ¿ya? Cuando el riesgo es bajo, ¿no? El trabajo, tú puedes mantener un estricto distanciamiento físico, riesgo bajo. Cuando puedes tener cierto distanciamiento, ¿no? Riesgo medio. Cuando necesites el contacto con las personas y puedes contraer el virus, riesgo alto, ¿ya? El riesgo de muerte. Acá tienes, cuando eres joven, sin ningún factor de riesgo, cuando tienes una edad media, eres adulto
o eres joven con algunos factores de riesgo, ¿no? O cuando eres adulto, o eres un adulto con factores de riesgo, o eres o eres un adulto mayor, ¿ok? Entonces, de acuerdo a este cruce de información, es que se tiene todos los A, es que pueden practicar ciertas medidas usar la mascarilla y pueden trabajar. Los B, se deben considerar algunas formas de disminuir el riesgo de exposición frente al COVID-19 o tomar las precauciones para hacer trabajo remoto, no así presencialmente, ¿no? Y los C, por ningún motivo deberían a trabajar en forma presencial, ¿ya? Entonces, esta es una consideración que pueden ustedes incluirlo quizá en su plan de vigilancia o en los anexos de su plan de vigilancia, ¿ya? Ya. Ahora, otra parte también, los criterios para la reincorporación laboral, eh, hay unos criterios que están considerados en la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo, ¿ya? Entonces, de ahí es que nos menciona, nosotros tenemos que considerar para la recuperación laboral lo siguiente: ¿cuándo iniciaron los síntomas? ¿Cuándo está en la fase final de la enfermedad? Y si el paciente cuantificar si contagia o no. ¿Y cómo realizamos esto acá? O sea, allá en España realizan la recuperación laboral de acuerdo a ello, ¿ya? Primero evaluar los parámetros clínicos, una evaluación médica, las pruebas genómicas. Las pruebas genómicas, ¿cómo así? Que se realizan unas pruebas para detectar cierto tipo de gen, ¿ya? Hay una cantidad de un umbral. Si es que de acuerdo a esta cantidad de gen se detecta cierta cantidad hasta un límite, sobrepasa ese límite, estamos diciendo de que esa persona ya no puede contagiar, ¿no? Las pruebas genómicas o las pruebas serológicas, que si ya la persona tiene IgG solo positivo IgG, IgM negativo, esta persona ya no contagia. Entonces, de acuerdo a ello es que se da la indicación en España de poder reincorporarse. Una evaluación médica, una prueba genómica y las pruebas serológicas, ¿ya? Y ellos también recomiendan, en España recomiendan que siempre debe haber, no como en Perú, ellos en España recomiendan que sí se debe hacer la unión de las pruebas moleculares con las pruebas serológicas. No como en Perú se está viendo en los casos solamente pruebas serológicas y nada más, no. Allá sí se recomienda la unión de las pruebas moleculares con las pruebas serológicas e interpretar eso para poder dar altas y indicar la recuperación laboral. Eso también les quería mencionar, ¿ya? Sobre cómo es que están disminuyendo la cantidad de anticuerpos en personas que han sido COVID positivo y han tenido la enfermedad leve, ¿no? Entonces, vemos acá este gráfico, igual, de una revista, los días desde el inicio de síntomas, ¿correcto? Del día 0 hasta el día 30, 60, 90, 120. ¿Ya? O sea, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y acá vemos los anticuerpos IgG, ya expresados bajo un logaritmo. Entonces, la concentración de anticuerpos que se va a mantener, y se va manteniendo por acá. ¿Qué ocurre? Más o menos antes del mes, está manteniéndose esta cantidad de anticuerpos y se ve que a los 2 meses o 3 meses están disminuyendo, ¿no? ¿Ven? Que la tendencia en la gran cantidad de personas en este estudio han entrado más de 80 personas y al final creo 34 personas fueron las que terminaron siendo estudiadas. Se ve que están disminuyendo la cantidad de anticuerpos, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los anticuerpos del COVID-19 van a disminuir en las personas, como se ve, en forma rápida. Y se está evidenciando que están disminuyendo ya sea a los 2 meses, 3 meses, 4 meses están cayendo los anticuerpos. O sea, la inmunidad que te da sufrir la enfermedad no es permanente, sino es temporal, ¿ya? Y si es que baja tu inmunidad, tú ya sufriste el COVID-19, baja tu inmunidad, es que puedes volver a reinfectarte y puedes otra vez hacer otro cuadro de COVID-19, ¿ya? Puedes también contagiar otra vez, ¿ya? Esto ya están viendo los estudios que les voy a mencionar. Listo, la parte 2. ¿Hasta ahí preguntas, por favor? Con la parte 2. ¿Preguntas? Ya, para entrar a la parte 3.
Sí, les voy a proporcionar la presentación, los certificados, el formato del Excel que vamos a revisar, el IPRC. Si necesitan las normas o necesitan, digamos, la literatura también adjunta, se los envío, no hay ningún problema. Todo el material que lo estamos viendo se lo voy a presentar. Voy a ver el video del curso si está bien para poder pasarlo, ¿ya? Pero el video del curso sí no les prometo. Ya. Como te digo, Daisy, no, el video no les prometo, ¿ah? La presentación sí, pero el video está teniendo algunos problemas, unas pausas que hemos tenido que no me van a gustar. No, la presentación, de hecho, que la vas a tener, Eddie, no te preocupes. De hecho. Ya, listo. ¿No hay preguntas sobre los temas que hemos tocado? ¿Todo está claro? Ya. Entonces vamos a revisar un hiper-C, ¿ya? Eh, Vamos a revisar un hiper-C. Ya está. Por favor, ¿pueden ver? ¿Me confirman? ¿Pueden ver? Ya, listo. Muy bien. Si Nis lo ve, todos lo ven. Estupendo. Ya. Le he quitado yo el logo de la empresa. Voy a quitarle los nombres. Sea muy rochoso acá. Ya. A ver. Este es un IPRC, ¿ya? De una empresa. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. ¿Qué es el IPRC? El IPRC es un documento de gestión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que va a identificar los peligros, va a evaluar los riesgos y va a establecer medidas de control. Ese documento de gestión se puede realizar o se debe realizar por actividades y se debe también realizar especificando los puestos de trabajo, ¿ya? Este IPER se debe realizar en forma obligatoria en las empresas y es una herramienta fundamental dentro de la evaluación de riesgos de cada empresa, ¿ya? Nosotros tenemos que saber que este IPER tiene normativas que nos hablan sobre cuáles son las metodologías de evaluación del IPER, ¿ya? La normativa que nos habla al respecto es la RM 050-2013-TR, ¿ya? Del Ministerio de Trabajo. La normativa que nos habla que es obligatoria el IPER en cualquier sistema de gestión de cualquier empresa, ya sea pública o privada, es también el Decreto Supremo 005-2012-TR, ¿ya? Entonces, este es el IPER, es un modelo de IPER que lo vamos a revisar juntamente con ustedes, ¿ya? A ver, vamos a revisar. IPER. Vemos acá quiénes han participado en la elaboración del IPER, estas personas. El puesto de trabajo, este es un IPER específico por puesto de trabajo. El puesto de trabajo es ingeniero de SSA, es un ingeniero de cierta área, ¿ya? De actividad, área, listo, está codificado. Fue elaborado el 15 de julio de 2020. Miren la fecha de actualización, 8 de junio de 2020, a raíz del tema del COVID-19, de la pandemia. Dice, ¿no? Están obligadas todas las empresas a revisar su CIPER. ¿Y qué más? Deben añadir los peligros y el riesgo del COVID-19 en su CIPER, ¿no? O sea, el riesgo biológico que desencadena el COVID-19 por cada puesto de trabajo. Entonces, aquí tenemos, este es un formato, hay muchos formatos, ¿ya? De acá va, proceso, subproceso, la actividad, la tarea de ese puesto de trabajo del ingeniero, si es que es una actividad rutinaria o no. Acá están los peligros, los riesgos, el puesto de trabajo, riesgo base, la incidencia, los controles, ¿ya? Los controles que se están aplicando, el riesgo residual, si es que hay un control crítico, responsable, y ya está. Esos son los ítems que son un IPER. Ahora, este puesto de trabajo de ingeniero, este es un ejemplo, como vuelvo a mencionar, este ingeniero hace trabajo de oficina, ¿qué más? Trabajo de oficina, visita a sus clientes, es otro proceso, ¿ya? Y tres grandes procesos, trabajo de oficina y visita a clientes. Y las tareas de esta persona es ingreso y salida al área de trabajo, actividades administrativas, tránsito a otras áreas de la empresa, levantamiento de información, inicios de operaciones del cliente, coordinación telefónicas, reuniones en sala de clientes. Esas son sus tareas. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar uno. A ver.
Aquí está. Trabajo oficina, actividades administrativas. El puesto de ingeniero tiene las actividades administrativas. Para este puesto administrativo hay que agregarle el peligro, es virus COVID-19, ¿ya? Peligro, todo aquello que tiene el potencial de causar daño o lesión, ¿no? Es un peligro. Entonces el peligro sería el virus, ¿verdad? ¿Y cuál sería el riesgo? Riesgo es la posibilidad de que ese peligro se pueda pasar, ¿no? Entonces, el riesgo sería la enfermedad COVID-19, una infección respiratoria aguda, leve a grave. Puede ocasionar también enfermedad pulmonar, neumonía, infecciones generalizadas hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, peligro, virus COVID-19, riesgo, enfermedad por COVID-19, ¿ya? Y acá está el puesto de trabajo. Acá debería ser ingeniero de... Sí, sí, ya. Listo. Ya. Y acá sale, ¿no? Nosotros debemos clasificar el riesgo, si es que cuando es probable, severo y el nivel de riesgo. Ya, miren, acá les voy a explicar esta parte de acá. Nosotros para poner esos numeritos debemos evaluarlo, ¿ya? Por ejemplo, este ingeniero, ¿ya? Este ingeniero, ¿qué nivel de riesgo de exposición al COVID-19 tiene? Alto, medio, bajo. ¿Qué nivel de riesgo tiene? ¿No? Si me voy a mi cuadrito, matriz de evaluación de riesgos, ¿verdad? Este es el formatito que está en la norma también, está en la RM050-2013 TR, ¿ya? Y nos dice, para evaluar un riesgo, tenemos acá la severidad, tenemos la probabilidad, ¿ya? Multiplicamos acá. Entonces, a el ingeniero le han dado, por ejemplo, acá, probabilidad 4 y severidad 10. Probabilidad 4, que ha sucedido en la empresa, y la severidad 10. Multiplicado 4 por 10, 40. Y sale un riesgo alto. O sea, tiene un riesgo de exposición al COVID-19 alto, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta persona en sus administrativas tiene el contacto con otras personas, tiene reuniones con los clientes o se desplaza, ¿no? ¿Listo? Ya está, riesgo alto. ¿Qué ocurre ahora? Se aplica el plan de vigilancia y protección, las medidas de control, se aplican desinfección de las manos, el distanciamiento social, uso de la mascarilla, todas las medidas del plan de vigilancia, y este riesgo baja a ser medio, ¿ya? Entonces, eso es el hiper. En general, es eso. Identificar el peligro, virus del COVID, el riesgo, el puesto de trabajo y qué nivel de riesgo le vamos a dar a cada puesto de trabajo, ¿ya? En cada actividad. Así como en la actividad administrativa, también hay el tema de levantamiento de información, igualito. Virus del COVID, también está, ¿ves? ¿Ya? Y así en cada actividad. Eso tienen que ir ustedes trabajándolo de acuerdo a la empresa que tienen, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? En esta parte, los ingenieros nos envían estos hiper y dice, doctor, por favor, o profesional, o licenciada, doctor, dicen, por favor, necesitamos que lo revise el hiper y le agregue el tema del COVID-19. Entonces, ustedes agarran, le agregan eso del virus, le ponen a riesgo, el cargo, el formato, ponen el nivel de riesgo, las medidas de control, ¿ya? Y ponen el riesgo de reacción en caso sea su formato, y ya está. Eso es. Lo único difícil es que tienen que clasificar esta evaluación de riesgo de acuerdo a su propio formato, ¿ya? Yo les voy a facilitar este formato para que ustedes lo tengan, pero en forma general es eso. Cada uno de nosotros tiene que evaluar de acuerdo al nivel de riesgo de cada empresa donde están laborando, ¿ya? Listo, ¿preguntas del hiper? ¿Preguntas? Ya, eso es todo. ¿Preguntas, señores? Les voy a activar el audio para que puedan hacer, los que desean, puedan hacer sus preguntas, ¿ya?
Doctor, una pregunta, buenas tardes. Pues, por favor, digan su nombre, no los identifico, discúlpeme. Digan su nombre. Doctor, ¿cómo estás? Le habla la doctora Emma. Emma le habla. Doctora Emma, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, adelante. Doctor, una pregunta. Mi pregunta va con respecto a los grupos de riesgo, ¿no? La 448 menciona grupos de riesgo y ahora cambia a de la 236 que habla sobre hipertensión refractaria, ¿no? Habla de Ya, hipertensión refractaria, entonces, leyéndola, yo lo entiendo así, ¿no? Lo que menciona y dice, ¿no? Que los grupos de riesgo todavía deberían permanecer en trabajo remoto, pero si hay una empresa que básicamente tiene sus trabajadores ¿no? de operativos, ¿no? Es imposible que se mantengan como con trabajo remoto, ¿no? En este caso, ¿basta con una declaración jurada que ellos firmen? Creo que no, ¿no, doctor? O lo he entendido mal, porque eso es lo que entiendo, ¿no? De que sí pueden trabajar, valorar el trabajo remoto y queda al médico ocupacional o encargado de la vigilancia de la empresa que defina su reintegración o no. ya, muy bien. Buena pregunta. Sí, la norma, la 448, menciona sobre los grupos de riesgo que no pueden retornar o reincorporarse a sus actividades cuando sufren ciertas condiciones, ¿no? Y sí, si no, voy a abrir la norma para mencionarles si podemos entender todo lo que estamos hablando. No sé si la tengo acá. No la tengo acá. Acá está. Ya. Para que todos puedan entender lo que estamos hablando, mejor les voy a pasar la norma. Ya está. Listo, esto acá es. Ya está. Listo. Entonces dice acá, dice, las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos deben realizar previamente trabajo remoto. Mayor de 65 años, hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma grave o moderado, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con IMC de 40 más, ¿no? En el caso de trabajadores en estado de gestación por alguna intercurrencia en el embarazo, el medio ocupacional determinará si puede permanecer o no en el trabajo. En este caso, doctora, su trabajador que es operario, operativo, tiene hipertensión arterial Profesor, refractaria, digo, hay perdón, una norma voy a sacarme específica que algo nos de la parte menciona de competir. de cuál es el procedimiento en el caso de la declaración jurada, ¿no? Donde que menciona que hay una serie de pasos. Primero que usted tiene que hablar el ¿Nombre examen médico. pequeño? Así como está el terreno. ¿Pueden bajar sus volúmenes? Un ratito, lo vamos a silenciar. ¿Quién es el que está haciendo bulla? No sé. Ya, vamos a... ¿Alguien está? Ya están todos silenciados, creo. Listo, ya. Le mencionaba, doctora, que hay una norma en específico que nos dice cómo es que se debe llenar esta declaración jurada. Es una norma del Ministerio de Trabajo. La reviso y se la paso luego terminando el curso, ¿ya? Pero esa norma nos menciona de que debemos realizar el examen médico ocupacional, se le debe enviar al trabajador el certificado de actitud, pero primero el médico debe evaluar este examen médico y decidir si es que lo puede realizar el trabajo remoto o no. O sea, antes de que usted diga de que puede volver, o no es que un simple formato, el trabajador llena, firma y ya está, vuelve, no. Sino que hay una norma que establece todos los pasos que se debe seguir, ¿ya? Y es evaluar el examen médico, usted le envía el certificado al trabajador, dándole primero su ok, el trabajador lo revisa en base a las condiciones, lo firma y ahí recién usted lo valida y dice que puede volver, ¿ya? Y previo a ello, antes que todo, él debe enviar una comunicación escrita o por correo indicando de que él quiere volver bajo su responsabilidad, ¿no? Eso es. Pero al final, usted misma puede decidir, yo tengo ese trabajador, es este caso, tiene hipertensión arterial refractaria, no está controlada, tiene esa condición, y según el examen médico, yo creo conveniente que es no apto. Y se lo envía y le dice al trabajador, ¿sabes qué? Es no apto.
no puedo hacer que retornes por el momento, ¿no? Pero eso está en potestad del personal de la salud, ¿ya? Doctor, Eso es, doctora. entonces la responsabilidad la tendría la empresa al definir su ingreso o no, porque yo trabajo en el sector pesquero y ahí obviamente no se puede hacer trabajo remoto, básicamente hablando del puesto de tripulante, ¿no? Y sí he tenido problemas con el tema de los grupos de riesgo, ¿no? Porque no se pudo hacer un examen médico porque en ese tiempo las clínicas estaban cerradas. No, Claro. no había, o sea, básicamente se basó en el último examen ocupacional, ¿no? Y muchos no estuvieron de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, doctor, páseme lo que me menciona para Sí, revisarlo bien, porque tengo como varios le puestos digo, y quieren regresar y estoy en ajá. un tema ahí. No, yo le paso la norma, pero, pero por el que decía el tema médico es usted, ¿no? Evalúa los exámenes y pide lo que tenga que solicitar para dar el ok para que puedan retornar. Ahora, la declaración jurada igual tiene un procedimiento y usted decide quién puede retornar y quién no, ¿ya? Esa misma norma le va a mencionar que usted tiene que evaluar el examen médico, la evaluación médica y desde 100, recién va a decir esta persona puede volver o no. Si no, no pueden volver. ¿Ya? Y Ya, la listo. empresa, usted da su indicación. Si la empresa no quiere cumplir, es un tema de ellos, ¿sí? Pero usted tiene que agarrar y cumplir con la función, evaluar el examen médico, pedir tal cosa, en base a ello usted decide. Si es que no le hacen caso, ya es un tema de la empresa, ¿no? Usted solamente se resguarda, manda un correo, manda un documento o algo indicando de que yo solicito eso, esto, y el trabajador por el momento, hasta que no presente esa condición, tal, no puede volver, ¿ya? Eso es. Ya, Eso es, doctora. ya, A ver. listo, doctor, gracias. Doctora Egma, ya está Sí, registrando sus tamizajes de COVID-19 en el SISCOI, ¿verdad? sí, eso la empresa lo tiene por Integra Salud, doctor. No, pero Integra está realizando el registro en el SISCOI, Sí, tengo entendido que sí, sí lo están haciendo. ¿Por qué, porque, doctor? porque yo vi su sello en un resultado de una prueba rápida. ¿En cuál, doctor? Porque he visto también algunos contratistas han sacado mi sello ya, y sí lo he estado viendo que se han repartido, pero hasta por Trujillo he encontrado mi sello cuando viajé. Ah, ya, entonces creo que eso debe pasar. Creo que el tema de las pesqueras es bastante informal, creo, ya me di cuenta. Sí, doctor, yo lo he encontrado en Trujillo, encontré mi sello y dije, ¿y qué hace acá? Estaba en un área donde hacían transportistas. Dije, ¿qué hace mi sello? Dios mío. Y no he sido la única, doctor, ha habido varias cosas con los sellos de tecnólogos, también hasta de biólogos, por el tema de las pruebas rápidas. Sí, bueno, ya, listo. Vamos, Evelyn, la doctora Evelyn nos menciona por cada trabajador se hace la matriz, por cada puesto de trabajo, no por trabajador, por cada puesto de trabajo. La norma, el Decreto Supremo 005-2012 te menciona que debe ser la evaluación de riesgos por actividades y por puestos de trabajo, especificando puestos de trabajo. Entonces, hay dos modalidades, hacer unos hiper por actividades grandes, macros, ¿ya? Por áreas, y hay otro que puede ser tú hacer los hiperespecíficos por puesto de trabajo. El que yo te mostré es específico por puesto de trabajo. Y hay otros modelos de hiper donde tú haces tu área y mencionas los puestos de trabajo. También es válido, ¿ya? Pero si tú quieres trabajar, hacer una gestión en salud ocupacional, es mejor que tengas un hiper específico por puesto de trabajo. Te va a servir muchísimo. ¿Para qué? Para también decidir la evaluación de riesgos específicos por puesto de trabajo. Y esa es tu matriz de evaluación de riesgos por puestos de trabajo. Y te sirve, es un insumo para hacer tu hiper de salud. ¿Ya? Listo. ¿Qué dice Denise? Mi empresa no cuenta con un medio de ocupaciones altas médicas. Se les ha emitido salud. ¿Estas son válidas? Por supuesto. Denise, como ya mencioné, las empresas mayor de 100 trabajadores, perdón, necesitan médicos. Los demás no, por si acaso, ¿ya? Entonces, en tu empresa es menos de 100, no necesitan médico, y las altas médicas lo puede emitir el MINSA, Salud, el EPS, ¿ya? La empresa del EPS, o lo puede emitir también el profesional de la salud que está realizando la vigilancia. Si en tu caso tú estás y el trabajador no pudo atenderse ni en MINSA ni en Salud, nada, tú mismo podrías darle el alta médica, considerando todo lo que hemos mencionado en el curso del día de hoy. ¿Ya? Evelyn, mi empresa envió un plan de vigilancia al INS, pero aún no me envían mis solicitud. Evelyn, o en general todos.
Todas las empresas han enviado el plan o han enviado por correo el plan, ¿ya? O lo han registrado en el SysCovid. Ahora, para que den el usuario al personal de salud, al profesional de la salud, médico, licenciado, lo que fuese, que esté encargado de la vigilancia, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que el representante legal debe enviar una carta dando los datos de la persona encargada de la vigilancia y pidiendo el acceso, un correo, al MINSA, y el MINSA te responde. No lo tengo en la mano cuál es el correo, pero me acuerdo que era como que soporte de TI, soporte de TI del INS, del MINSA, y se envía el correo y ellos te responden. Creo que de 24 a 48 horas y te dan el acceso. Pero esa gestión lo debe realizar el representante legal de la empresa, ¿ya? Pidiendo el usuario y contraseña, el SysCovid, para mi profesional de la salud. Eso es. Eso es, Evelyn. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, espero que le haya sido provechoso el curso del día de hoy. ¿No hay más preguntas? Ya. Solo quería difundirles esto por acá, por si acaso. Nosotros, brevemente voy a hacer el cherry respectivo. Nosotros como empresa nos dedicamos sobre todo trabajamos con empresas del sector minero y empresas de construcción y algunas industriales, ¿no? Trabajamos con ese sector sobre todo. Ya, la empresa, Zafete Ángel, es el nombre comercial, y nos dedicamos todo a lo que es seguridad industrial, salud ocupacional y relaciones laborales, ¿ya? Y ya nada, cualquiera que necesite, igual les voy a hacer ya el brochure, cualquiera necesita algún tipo de asesoría en el sistema de seguridad, las capacitaciones, el tema de la vigilancia, ustedes lo ven, ¿no? El tema de ergonomía laboral o monitoreos de higiene ocupacional, formación de brigadas, todo ello pueden contar con nosotros, ¿ya? Y ahí en el brochure están todos nuestros contactos también. Los certificados del curso el día lunes antes del mediodía están llegándose a sus correos conjuntamente con el curso, la presentación, ¿ya? En PDF, la norma, los formatos anexos, el formato del Excel del COVID. Si es que alguien desea algo, los estudios que hemos revisado para hacer la ponencia, me avisa, igual se lo envío, no hay ningún problema, ¿ya? Listo, señores. No sé si alguien más tiene una pregunta o algo para poder ya dar por finalizado. Exámenes no hacen, ¿no, doctor? Exámenes médicos ocupacionales. Ajá. No, todavía no. Ya muy bien, muy pronto vamos a abrir la clínica, pero todavía Ah, no, ya todavía no. no. Ya, doctor, está bien. Todavía no, todavía no. Pero está en veremos, está bien. Sí, sí, ya está en proyecto, ya está en proyecto ya. Todo el mundo sabe que me pide exámenes, pero ahorita no. La Por el verdad que momento, sí. sí, sí. Muy bien, chicos. Espero que haya sido, se haya servido el día de hoy este par de horas para poder un poquito refrescar la información, ¿no? Ah, un curso sobre exámenes médicos ocupacionales. Sí lo puedo hacer, pero vamos a ver en el transcurso de estas 2 semanas cuántos más se pueden inscribir al curso, ¿no? Lo que pasa que entiendo que por la pandemia hay bastante gente que está centrada trabajando y no está pasando los cursos ahorita activamente. Antes creo que cuando estaban toda la pandemia en sus casas, asistían bastante a los cursos en forma virtual, ahora ya están muy, muy ocupados, están Yo creo trabajando. que este doctor podría ser un tema de De pruebas 10, funcionales, ¿no? Porque me acuerdo haber hecho una hace tiempo ¿ya? y en la maestría que llevé, bueno, también la llevé, pero siempre un remember, ¿no? Aunque bueno, en la práctica ya vas conociendo las audiometrías y esas cosas, ¿no? Sí, 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 puede ser interesante también. Ya, estupendo. Ya les envío las invitaciones al curso. Ah, más bien, no se olviden de ponernos su like en el Facebook. Estamos como Zafete Ángel y ahí nos ponen su like. Y cada vez que damos algún curso, ya nos piden el descuento respectivo, ¿no? Porque ya ustedes ya han participado en los cursos, ya. Listo. Muy bien, señores, señoritas, señoras. Ha sido un gusto.
el día de hoy haber participado. Espero que les haya sido de provecho. Y nada, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Ya listo, doctor, gracias. Gracias a todos. Gracias.